Esto es Pláticas de Gracia, un podcast dedicado a conocer la perspectiva de Dios respecto a diversos temas de la vida cotidiana. Hola, yo soy Brenda. Y yo soy Mike. Y les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos abordando diferentes situaciones o preguntas que nos surgen como seres humanos y las responderemos a la luz del Evangelio. Dejemos que Dios sea el que renueve nuestra mente a través de su palabra. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pláticas de Gracia. Este es un episodio especial con un testimonio de gracia que estaremos dando cada final de temporada. En esta ocasión nos acompaña el Pastor Miguel. Bienvenido, Pastor. Hola Brenda, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. En este episodio vamos a compartir un poquito más de cómo el Pastor Miguel, en este caso mi papá, cómo Dios fue transformando su vida desde antes de ser creyente y después de ser creyente. Puede decirse que Cristo fue un parteaguas en su vida, y yo de primera instancia, de testimonio ocular, he podido ver cómo Dios lo ha ido transformando en ese pastor, en ese padre que Dios quiere para su vida. Entonces vamos a ir preguntándole un poquito más al Pastor Miguel, cómo es que Dios ha ido transformando su vida, cuáles son las cosas que Dios sobre todo ha impactado más en su vida y cómo es que ahora él puede decirse creyente, un creyente verdadero. Entonces, podemos empezar tal vez con la pregunta de cómo fue tu vida desde pequeño, esa parte desde de niñez, juventud, a la parte de adulto. Platícanos un poquito más. Bueno, les quiero compartir. Yo soy de una familia grande. Mis papás tuvieron 10 hijos. Yo soy el sexto de 10 hijos. Crecimos pues en un ambiente familiar integrado, afortunadamente, con muchos bemoles en nuestra vida por la cuestión de a veces había necesidades económicas, a veces había otro tipo de conflictos familiares, sobre todo de la parte del lado de mi mamá, que eran complicados, problemáticos, pero fuimos creciendo y mis papás siempre buscaron educarnos en cuanto a sus posibilidades y nos fueron impulsando a que estudiáramos todos y que todos pudiéramos tener un día una carrera. Desafortunadamente, pues muchos de los hermanos no tenían una carrera, sin embargo no están mal económicamente, pero gracias a Dios yo fui creciendo con esa idea y a pesar de las cosas que yo veía que pasaban en la familia, mi papá de joven era un bebedor social con sus amigos, sus compadres, éramos católicos de nombre porque realmente no asistíamos ni a la iglesia, aunque la teníamos a un lado. Casi no íbamos a la iglesia, íbamos solamente para algún evento social. Y nuestro conocimiento de Dios era muy, muy limitado, realmente muy poco. Diría yo, casi nada. Era más nuestra conveniencia, nuestra diversión, el enfoque era nuestro. Y sin embargo, fuimos creciendo en ese entorno. Y yo incluso llegué a ser parte de un coro de una iglesia católica. Durante 3 o 4 años iba yo a tocar, pero más porque me gustaba la música, más que porque entendiera yo quién era Dios o algo por el estilo. O sea, me gustaba tocar y yo pensé que hacía un buen servicio haciendo eso con algunos amigos que me habían invitado y había aprendido la guitarra y entonces podía participar en ello, pero repito, mi conocimiento de Dios era mínimo y si luego fuimos creciendo en ese entorno. Afortunadamente nunca tuve problemas con la bebida, a pesar de que yo veía a mi papá. A mí me hizo un efecto adverso en cuanto a crecer con la idea de que si un día Dios me permitía tener una familia, nunca iban a ver un papá tomado. Y gracias a Dios mis hijos nunca lo han visto y nunca lo van a ver. Dios tuvo cuidado en esa parte de mí, aunque yo no conocía en ese momento de Dios. Pero a mí la música, yo era muy introvertido de chico, muy tímido, demasiado tímido diría yo, y realmente pues era yo muy inseguro. La música, la guitarra y poder salir con eso me ayudó a tener seguridad en mí mismo. Empecé a estudiar la carrera de Derecho. Mis hermanos decían que yo no servía para Derecho porque yo era el más tímido de todos, pero la verdad Dios fue ayudándome. Ahora entiendo que fue Dios.
me fue guiando porque yo entré a la prepa con la idea de ser ingeniero, y cuando me pasaron la hoja para elegir carrera, yo dije, no me veo como ingeniero, no me siento, o sea, no era malo para los números, sin embargo, no me veía yo como ingeniero, y me metí a derecho sin saber a qué me estaba yo metiendo. En cuanto a vocación, en ese momento yo hubiera preferido escoger música, bellas artes, pero pensaba, si algún día Dios me concede tener una familia, seguramente me voy a morir de hambre, en mi familia conmigo. Entonces me metí a derecho y no sabía yo qué me estaba metiendo. Pero la verdad es que ahora veo que fue Dios ayudándome en mi elección, porque disfruto mucho mi carrera y he podido vivir en mi carrera desde que la empecé hasta el día de hoy, gracias a Dios. Mi entorno fue así, repito, soy el sexto de 10 hermanos. Nuestro conocimiento de Dios era mínimo y esa es la primera parte que les puedo comentar. Sí, exacto. Yo creo que muchos hemos visto en varios testimonios, ¿no? No solamente en papá, sino testimonios de varios hermanos pastores, hermanos que no son pastores, pero muchas veces como Dios desde antes del llamado al arrepentimiento ya comienza a ver como una preparación, tal vez, ¿no? O tal vez como una cosquilla, ¿no? Hemos escuchado también testimonios de cómo muchos, como que les llamaba la atención la parte de la iglesia, tal vez la parte de Dios, que tal vez se congregaban en iglesias católicas, tal vez buscaban de una forma u otra a Dios, pero ya era Dios como preparando el corazón, preparando la tierra para que cuando esa semilla cayera, pues, cayera en buena tierra. Pero tal vez no, no fue como en tu caso, ¿no? Fue un poquito más complicada la parte de conversión, ¿no? Ok, bueno, quiero decir que parte de lo que dices es cierto, porque yo me llego a graduarme en mi carrera. Fui el primero del primero de toda la familia que pude tener una carrera. Solamente hay otro hermano titulado que yo tengo, que es mi hermano Alejandro. Y entonces empiezo a crecer mi carrera. Estaba en la música ya con un grupo, una rondalla que tocábamos música romántica. Y lo que yo le agradezco a Dios en ese episodio de mi vida es que a través de la música conocí hoy a la que es hoy mi esposa, a Lupita. Una noche fuimos a una serenata a su hermana, porque su hermano, acaba de entrar al grupo, nos pidió de favor que fuéramos después de un ensayo, y ahí la conocí a ella. Algo hizo clic en mí en ese momento, lo recuerdo como si fuera ayer, y yo no sabía que era Dios trabajando, y lo comento porque más adelante Lupita fue la primera que se convirtió al cristianismo, y fue el conducto que Dios empezó a usar para tratar con mi vida. Yo ya titulado como abogado, empezaba yo a estar bien, tenía mucha solvencia en ese momento como soltero, y le propongo matrimonio a Lupita, nos casamos y luego viene lo que se llama el famoso noviciado. Las cosas empezaron a complicarse económicamente, ¿no? Hubo escasez de recursos, pero Dios empezaba a trabajar. Lupita después ya teníamos a nuestra primera hija. Le dicen de un trabajo a ella en un hospital. Ella siempre ha tenido la fortuna de que nunca ha buscado trabajo, siempre se los han ofrecido, y solamente vemos que es Dios trabajando. Entonces a ella una doctora le comparte de Cristo, y un día llega muy contenta a decirme, fíjate que me hablaron de Cristo y creo que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Y yo, como humano, orgulloso, soberbio, arrogante, altivo, yo decía, sí, pero creo que no es el momento, estamos bien, mira, vamos a seguir como estamos. Y yo empecé a rechazar la idea de Cristo en nuestra vida. Aunque ella llegaba muy motivada y me decía y me compartía, yo empezaba a rechazar esa idea. Sin embargo, Dios tenía otros planes, afortunadamente, a pesar de mí. Y un día había quedado de ir por ella al hospital donde estaba trabajando, ahí en la Comunidad de Roma. No me dio tiempo de ir por ella hasta allá. Estaba esperándola en el metro Seúl, y dije, pues, vete en el metro y te espero aquí en la terminal, y aquí nos vamos, porque ese día era un cumpleaños, íbamos a festejar un cumpleaños de mi papá. Y Lupita dice, bueno, nos vemos allá. Y cuando yo estaba esperándola ahí en el metro, me vino un mareo muy, muy, muy fuerte. Se me puso todo negro, pero yo soy de las personas que no me espanto tan fácil o no me preocupo tan fácil.
Entonces dije, no, pues, a ver, voy a respirar profundo. Se pasó el mareo y luego como a los 1 minuto o 2 después me vino un mareo más fuerte en las piernas. Sentí que me temblaban, sentí una sensación como que me iba a desmayar y dije, no, ya esto ya no me gusta, no me gustó porque me agarró como de súbito. Entonces vi una tiendita que se veía ahí abajo de la escalera del metro, donde yo estaba esperando. Fui a comprar una coca, seguramente me bajó la presión y ahorita con una coca me voy a componer y voy a estar perfectamente bien. En cuanto fui caminando hacia la tienda, una sensación de miedo me invadió, una sensación de que algo estaba pasando en mi cuerpo, una sensación de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho pánico y una sensación en mi mente de que me iba yo a morir en ese momento, que me iba a pasar, que me iba a dar un infarto o algo, que algo estaba mal, que algo estaba pasando en mi cuerpo. Entonces, se despiertan las alarmas en todo mi cuerpo y cuando yo llego a la tienda, yo no sé cómo me vería el señor de la tienda, que lo primero que me preguntó antes de que yo le dijera nada, me dijo, ¿se siente usted bien? Y yo le digo, la verdad es que no me siento bien, algo me está pasando y no sé qué es. Me sacó un banco, me sacó una bandeja con agua, mójese la cara, siéntese tantito, relájese. Y le digo, ¿sabe qué? Me siento mal, algo está pasando en mi cuerpo. Si algo me pasa, no sea malito, ese es mi teléfono. Le anoté el teléfono de mi esposa, le anoté el teléfono de casa de mis papás, de casa de mi suegra. Digo, si ese coche que está ahí enfrente es mío, estoy esperando a mi esposa, no sea malo, si algo llegara a pasar, por favor, podría dar aviso. Y porque la sensación era tan real en mi mente que yo pensé que realmente algo me iba a pasar. Lupita tardó como unos 10 minutos en llegar a partir de ese momento y fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Realmente tuve mucha angustia, mucho miedo y era un miedo que se empezaba a convertir en ansiedad y en pánico. Y en ese momento yo no sabía lo que era y después lo empecé a vivir y fue el comienzo de unos días muy oscuros en mi vida. Y si en algún momento dado en mi vida he tenido miedo y temor de morir, fue en ese momento. Lupita llegó con la doctora que siempre me hablaba también de Cristo y yo siempre la rechazaba diciendo como que ya no me hable de eso, yo estoy bien así, déjeme, casi déjeme en paz. Y incluso le había llegado a decir a Lupita, ya no te quiero ver con esa doctora porque siempre me dice lo mismo. Si estás con ella, la verdad es que no voy a ir por ti, porque ya no quiero escuchar eso. Y empecé a vivir esa sensación de mucho miedo, de mucha angustia, de mucho temor. Y la verdad fueron días muy oscuros para mí. A veces despertaba a mi esposa 2, 3 de la mañana, ¿sabes qué? Me siento mal, yo creo que algo me va a pasar en mi corazón, siento como que está muy acelerado, me voy a infartar, por favor llévame al hospital. Y a veces 2, 3 de la mañana hice que me bajara al hospital. Me revisaron los médicos, me tomaron un electrocardiograma, tiene un poco de taquicardia, nada importante. Me calmaban, me daban no sé si era un placebo o lo que me daban, pero me calmaban, me regresaban. Y ahí comencé un viacrucis de miedo, de angustia, de depresión, de pánico. Me daba miedo cerrar los ojos para dormirme porque pensaba que ya no iba a despertar. Me daba miedo estar solo, me daba miedo, muchas cosas me empezaron a dar miedo y ideas muy locas corrían por mi mente y fueron días muy complicados. Un día le hablo a Lupita, ¿sabes qué? Esto es más fuerte que yo. Pero déjeme hacer un paréntesis. En ese momento yo era pues, ya abogado, acostumbrado a resolver problemas de mucha gente. Yo pensé que yo podía resolver ese problema. Y consulté médicos alópatas, homeópatas, naturistas, psiquiatras, psicólogo, y llegué, con vergüenza lo digo el día de hoy, hasta con una curandera, que no hizo más que espantarme, salí corriendo de ahí donde me llevaron, salí huyendo, y finalmente no encontré respuesta para poder salir de eso. Mi esposa, a pesar de lo que me quería y era ella doctora, no tampoco pudo ayudarme a salir de eso. Entonces llegó un momento en que yo ya estaba desesperado y empezaba a tener ideas de suicidio en mi mente. Entonces, un día le hablo a mi esposa, le digo, sabes que estoy instalado, no sé cómo llegué aquí, pero ya no puedo con esto. Ya no puedo, es más fuerte que yo. Si puedes venir, por favor, ven. Y si no, la verdad es que no sé qué voy a hacer.
Ella al día de hoy no sé si pidió permiso, si se salió, qué hizo, pero llegó conmigo, con la doctora, que era cristiana, y con unos amigos cristianos que ellos llamaron. Llegaron, me encontraron ahí donde yo estaba, me trajeron a mi casa, que es su casa, y me hablaron de Cristo, me expusieron el Evangelio, y en ese momento yo me di cuenta que era la única opción que me quedaba. Ya había agotado las mías, las que yo creía que me podían sacar de eso, y no pude, y dije, sí, Dios es la última opción que me queda, y me aferré a Dios, y dije, pues, Dios, después de que me comparten el Evangelio, me arrodillo, le pido perdón a Dios, me pongo en sus manos, le pido perdón por mis pecados, y pongo mi confianza en Él. Y en ese momento me viene una sensación de mucho, bueno, lloré como Magdalena, desde luego, pero me viene una sensación de paz en ese momento que hace mucho no tenía. Y fue como un remanso de tranquilidad para mi vida. Y me dicen, yo tomaba para ese entonces diazepam, tafil, robaxisal, té de valeriana, té de ajenjo y cuanta cosa para poder controlar toda esa ansiedad que yo tenía. Y me dijeron los hermanos ese día, vas a dejar tus medicamentos y vas a agarrar los salmos de la Biblia y vas a orar y con eso vas a empezar a salir de esto. Yo le decía, no, ¿cómo crees? Si con el medicamento apenas puedo estar medio tranquilo, ¿no? Vas a poder. ¿Te pusiste a cuentas con Dios? Sí. ¿Le pediste perdón por tus pecados? Sí. ¿Pusiste tu fe en Él? Sí. ¿Crees que Él puede hacerlo? Sí. Entonces vas a poder. Y la conclusión fue que a partir de ese momento empecé a sentir mejoría, mejoría, mejoría. No fue como la varita mágica que salió y que al otro día ya estaba yo bien, pero comenzó un proceso en mi vida. Pero ese día, algo que yo recuerdo con mucho, y lo tengo incluso anotado en mi Biblia, cuando ellos se fueron, después de que me compartieron el Evangelio y yo me puse a cuentas con Dios, agarré una Biblia que yo había comprado, que estaba nuevecita, y la tenía ahí como adorno en mi librero, y lo primero que abro al ponerla en el separador que tenía mi Biblia, lo abro en el Salmo 142 y Salmo 143, y hay una parte que dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y era exactamente como yo me sentía. Y en ese momento sentí como si tuviera una corriente eléctrica en mi cuerpo y me hizo, hasta se me erizaron los vellos. Le digo a mi esposa, así es como me siento, como si yo estuviera muerto, como si mi espíritu estuviera muerto dentro de mi cuerpo. Y fue algo que me impactó, incluso lo tengo marcado en mi Biblia, 5 de septiembre de 1996. Yo tenía 33 años. Pero a partir de ese momento empieza el proceso de que el Señor empieza a trabajar en mi vida, empezamos a acercarnos a una iglesia cristiana, a la que nos invitó esta doctora y su familia. Estábamos yendo bien, de repente hubo problemas en esa iglesia, como a los 2 o 3 meses de que habíamos llegado, hubo problemas, esa iglesia se divide y nos vamos con la familia con la que habíamos llegado y a lo que ahora entiendo que es una célula, y llegamos también a estar en esa célula, estábamos yendo también, pero yo veía mucha arrogancia y mucha falta de cuidado y de atención de los que estaban a cargo, no veía humildad en ellos. Entonces yo le decía, pues, oye, yo no creo que Jesucristo pues, hubiera sido como ellos. O sea, yo leo los evangelios y veo a Jesucristo buscando a las personas, interesándose por ellas, y estos hombres no se interesan por nadie más que en sí mismos. Entonces comienza otra ruptura y terminamos apartándonos de esa célula también. Wow, es increíble lo que Dios hace, ¿no? Me sorprende cómo en ocasiones Dios nos lleva a tocar fondo hasta que no podemos más y es cuando mostramos esa dependencia completa de Dios. Y pues bien lo dice Jesús, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino. Y pues sí, definitivamente ahí fue cuando aceptó, ¿no? No puedo más, ya no puedo, ya lo intenté todo, no puedo más y Dios pues lo toma. Entonces esto es algo maravilloso, ¿no? Y también me lleva a pensar en esta parte de, bueno, fue el momento de su conversión, pero ¿alguna vez se imaginó que llegaría a ser pastor? ¿O cómo fue este proceso de, pues, congregante a ser pastor? Y también en esta parte que mencionaba de, pues, no veía como una buena
una buena doctrina, un buen reflejo de quién es Cristo, ¿no? ¿Cómo es que llega a la sana doctrina y a la predicación expositiva, que es algo pues de suma importancia? Ok, bueno, ahí yo quiero comentar, realmente acaba de mencionar que yo me alejé pensando, dije, si esto es el cristianismo, no quiero saber nada del cristianismo, porque yo veo en la Biblia, porque ya empezaba a leer la Biblia, a un Dios completamente diferente de cómo están actuando esas personas que están dirigiendo estas iglesias. Nos apartamos por completo y la misma doctora nos localizó una iglesia bautista. Le habló al pastor, le comentó de nosotros y el pastor nos habló un día y nos cayó de sorpresa porque ni siquiera lo esperábamos. Nos invitó a ir a su iglesia y yo le decía a mi esposa que yo pienso que va a ser lo mismo que acá, que ya vimos en dos iglesias anteriores, una iglesia y una célula. Y yo estaba muy renuente a ir a pesar de que veía que Dios había tenido cuidado de mí por esa situación. Pero empezamos a acudir a esa iglesia, se llamaba Jerisim, y empezamos a asistir con regularidad y allí empezamos a escuchar, no una predicación expositiva, pero una predicación temática. Y empezábamos a aprender cosas y cómo orar y yo quería participar y el pastor me decía, espera hermano, cuando sea el momento indicado yo le voy a decir, pero nunca me dijo, realmente siempre no estuvo ahí, solo como espectadores. Y yo veía hombres que parecían ser muy espirituales, gente muy allegada al pastor. Yo decía, wow, ¿yo cuándo voy a ser esos hombres? Porque ellos le llamaban a esos hombres ganadores de almas. Y yo decía, wow, ¿yo cuándo voy a ser un ganador de almas? ¿No? Y la verdad es que nunca fui un ganador de almas, porque el único que gana almas es el Espíritu Santo. Pero el punto es que ahí empezamos a tener ya cierta eh, instrucción y enseñanza, y empezamos a estar asistiendo constantemente cada 8 días durante 2 años. En esos 2 años también hubo una campaña de avivamiento, y en lo que terminó fue en que esa iglesia también se deshizo, todos se fueron, y afortunadamente un pastor maduro nos dijo, hermano, usted no se vaya, que ore primero, ore con su familia para que Dios le muestre lo que debe hacer, y si es la voluntad de Dios que usted salga de esta iglesia, se lo va a mostrar con claridad. Si no es la voluntad de Dios, su responsabilidad es apoyar a su pastor. Si el pastor hizo algo que no estuvo bien, Dios lo llamará a cuentas a él, pero usted su responsabilidad es permanecer ahí con su familia hasta que Dios le indique lo contrario. Hicimos caso a ese consejo y un día nos invitaron a unas predicaciones en la casa de esta doctora y con un predicador norteamericano, y ahí escuchamos otro mensaje. El predicador un día me dice, Miguel, el Señor quiere que trabajes para Él. El Señor quiere que dediques tu vida a Él, que ya dejes de pensar solamente en ti mismo. Y me impresionaron sus palabras porque entre tanta gente que había ahí, se dirigió conmigo y me dijo eso. A mí me impactó porque entendí que era Dios hablando a través de ese predicador. Entonces dije, sí, estoy dispuesto a hacerlo. Yo ya he tenido mucho tiempo dedicándomelo a mí mismo. Ahora quiero hacer algo para Dios. Y entonces ahí convergió también el papá de nuestro pastor, el papá de Josué, que venía también de una iglesia dañada, otra familia que venía también de esa misma iglesia. Tuvimos una charla, platicamos con la familia de la casa y decidimos iniciar una iglesia. Esa iglesia se llama Roca Eterna y ahí me pusieron a estudiar. Hago una pausa ahí, si quieres. Sí, está bien. Yo me acuerdo, yo ya recuerdo esas dos iglesias, iglesia Jerisim, no me gustaba para nada, la verdad, una iglesia oscura, una iglesia fría, una iglesia que el local estaba muy feo, que había como ciertas cosas que a mí no me gustaban, pero me gustaba también esa parte, nos daban un librito sin palabras para los niños. Ese librito era como de FOMI, de 5 hojas, de 5 páginas, y era como para explicar el evangelio, ¿no? La gloria de Dios, las calles de oro, y quién sabe qué. Era una forma como, pues, cierta forma como hasta para canvasear, ¿no? El evangelio para ganar almas desde niño. Y me acuerdo que yo veía que otros niños también ya empezaban a ganar almas según,
Y yo lo empezaba a hacer en la escuela, ¿no? Pero yo los asustaba más bien porque les decía, no, te vas a ir al infierno, quién sabe qué. Y las maestras iban a hablar con mi mamá y pues ya me tocaba regaño. Pero la importancia de tener una sana doctrina es fundamental y ahora ver en nuestra iglesia que los niños crecen con, con esas clases que toman los domingos, las clases que les das a las niñas, por ejemplo, ver cómo es todo enfocado, de todo es cristocéntrico. Yo hubiera querido crecer así, ¿no? Que alguien me dijera, vamos a leer un libro, vamos a sentarnos a platicar, tal vez rendición de cuentas desde niño, no sé. Y aunque no me tocó esa parte, pude experimentar la parte de una iglesia de mala doctrina, pero ahora ya sé qué es lo que no quiero y ahora que estamos en gracia abundante, ya sé qué es lo que sí quiero y que sí necesite, cómo funciona. Y tocando el tema de gracia abundante, tal vez ya para concluir, ¿cómo es que saliste de Roca Terna para fundar Gracia Abundante con Josué? Y tal vez como un epílogo, ¿qué recomendarías a los jóvenes eh, en esta parte como de tu experiencia? Por ejemplo, me viene a la mente la parte de paciencia, ¿no? La vez de servir. Dios tiene sus tiempos, tiempo para todo, pero también de esa hambre que tú tenías, eh, que no esperemos a una señal de Dios, sino ya desde que somos creyentes, desde que nacemos de nuevo, ya somos esclavos de Cristo, ya somos siervos de Cristo. Entonces, tal vez algo así podrías comentar para los jóvenes. Ok, bueno, comento que cuando iniciamos Roca Eterna, Dios fue muy bueno porque Dios me puso a estudiar, me pidieron dar escuela dominical, yo no sabía ni lo que era escuela dominical, de qué se trata eso, si me dicen yo puedo estudiar, prepararme. El papá de José, el pastor Eduardo, me dio unos libros, empecé a estudiar y afortunadamente él ya estaba estudiando un seminario del Master Seminary de Grace Community Church y me dijo, hay un seminario que llegó a México y que está muy bueno, ahora en predicación expositiva. Él ya iba como en segundo, tercer semestre, y dice, estaría bien que entraras y ahí vas a aprender. Y finalmente empecé a acudir al seminario y empecé a aprender y se me abrió un panorama, la verdad, inimaginable yo quería conocer algo de Dios y la verdad es que no conocía absolutamente nada. Y fue como se me cayó una venda de los ojos, una venda espiritual que seguía teniendo a pesar de ya ser creyente. Y empecé a crecer y empecé a crecer, me dejaron la escuela dominical mucho tiempo a mi cargo. Crecimos como iglesia, tuvimos que ir a otro lado, a un terreno que Dios puso en gracia para esta Roca Eterna poder adquirir. Y ahí se construyó la iglesia, era precioso ver a todos los hermanos participando, mis hijos que eran pequeños cargando tabiques y ayudando a la construcción, fue algo precioso. Y sucede que después de 11 años de estar en gracia, en Roca Eterna, viene Josué de Estados Unidos, ya con beca, y traen el plan de fundar una iglesia como misioneros enviados de Estados Unidos. Platican con el pastor Eduardo, su papá, y se apoya a la iglesia. Entonces el pastor dice, vamos a orar por una familia que pueda ir con Josué y con beca para apoyarles en la obra que quieren iniciar. Y un día, en la tarde-noche me habla el pastor Eduardo, me dice, Mike, me urge hablar contigo. Y le digo, sí, pastor, dime, estoy en el seminario, realmente podría el viernes si quieres. Dice, no, me urge que sea hoy, era creo que martes. Digo, híjole, hoy, bueno, finalmente digo, solamente que sea después del seminario, salgo a las 10 de la noche, el seminario. Dice, no importa si es a las 11, me urge hablar contigo y con Lupita. Y dije, wow, algo pasó, hay alguna situación ahí. Amor, el pastor quiere vernos. Para no hacer la historia larga, nos vimos en la noche ese día en un Vips. Y me dice, bueno, Mike, no es nada malo, no te preocupes. Solamente es que, recuerda que estábamos orando por una familia que fuera a apoyar a Josué para la obra que se va a comenzar. Ya se había visto local ahí arriba del Oxxo, ya se tenían los planes. Dice, bueno, pues Dios nos ha mostrado que esa familia son ustedes. Tú dime si
lo quieres pensar, si quieres hacerlo, o tómate tu tiempo, pero necesitamos una respuesta pronta. Pastor, no necesitamos esperar tiempo, hemos estado orando también por lo mismo, y sí queremos hacerlo, desde luego, sería un privilegio para nosotros, y fue de la forma en cómo llegamos a Gracia Abundante. Y de verdad damos gracias a Dios porque encontramos una predicación expositiva, una iglesia totalmente diferente a las muchas que habíamos conocido nosotros, porque aparte de las que mencioné, conocimos otras que tampoco fueron de nuestro agrado. Y Dios fue muy bueno, y cuando yo hago el recorrido hacia atrás, puedo ver cómo Dios empezó la obra desde este trabajo el que llevó a mi esposa, donde le compartieron a ella y ella a su vez a mí, y lo que Dios hizo a través de la depresión para darme cuenta de quién era Él y quién era yo, y rescatarme de ese hoyo de oscuridad en el que yo estaba metido y del que no me daba cuenta. Y la verdad es que lo que yo puedo recomendar a ustedes y a los jóvenes es, como dice Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los tiempos malos y antes de que vengan los días en que los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si nosotros empezamos a conocer a Dios desde temprana edad, y si en su momento ustedes como jóvenes enseñan a sus hijos a conocer a Dios de temprana edad, se van a evitar muchas situaciones complicadas en su vida, y vamos a poder conocer a un Creador que es todo bondad, todo misericordia, que a veces nos tiene que disciplinar porque es necesario, pero todo lo que hace lo hace para nuestro bien. La verdad lo hace para nuestro bien. Y yo estoy sumamente agradecido de la forma como Dios irrumpió en mi vida cuando yo ni siquiera lo busqué, porque como dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cada vez que yo volteo y veo la historia de mi vida y veo cómo Dios llegó a mi vida, a mi esposa, a mis hijos, y espero que a mis nietas, que tengo ya 3 nietas, y que siga llegando a todas las generaciones de mi vida, lo único que puedo decir es, Dios, gracias por tanta misericordia. Dios, gracias por tu bondad, por tu paciencia, y porque tú estabas preparando algo muy hermoso cuando yo ni siquiera me daba cuenta de que tú lo estabas preparando. Entonces, todo lo que Dios hace es agradable y es perfecto. Entonces, no tengamos temor de acercarnos, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que digan los amigos, no importa lo que diga tu familia biológica, lo que importa es lo que diga Dios. Y Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es un testimonio increíble y es muy bueno compartir, que nos hayan compartido esto porque pues muchas veces, ¿no? Nos vemos en la iglesia, el pastor lo vemos predicar, pero pues realmente no sabemos lo que hay detrás y cada uno de nosotros tenemos diferentes testimonios de la gracia de Dios en nuestras vidas y creo que es algo en lo que podemos meditar también, que Dios cumple sus propósitos, que Dios es bueno y Él siempre será glorificado en nuestras vidas. Entonces le damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias Mike. ¿Algo más que quisieras agregar? No, nada más agradecerles por escuchar este episodio. Gracias, papá, por tomarte el tiempo y como decía, ¿no? Acordarnos de nuestro creador, nuestra juventud y cuántas personas vemos ya graduadas, tal vez ya con carreras, maestrías, doctorados, y siguen subiendo tal vez en la escalera corporativa o persiguiendo sus metas, sueños y no tienen la parte fundamental que es Dios, ¿no? Y a veces los ves tan contentos aparentemente con esa parte, pero muchas veces ellos también se acercan a nosotros y nos dicen, es que necesitaba algo, tenía un vacío, tenía el otro, muchos testimonios, como dices, de que algo que no se puede llenar, ¿no? Y ser agradecidos porque si has creído en Dios, es porque Él te escogió, no es por nuestros méritos, no es por que somos abogados o muchas cosas, sino es solamente por su gracia, ¿no? Porque Él nos amó primero. Entonces, somos privilegiados, somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, agradecer y acordarnos de que a veces no tenemos si hay gente que ya pasó por eso, por estar renuente a la palabra de Dios, nosotros no tenemos por qué sufrir algo parecido, ¿no? A veces es amor, obviamente el amor de Dios, pero a veces también Dios necesita
tomar medidas, ¿no? Tratar con nosotros de una cierta manera especial en la que no podemos decirle que no. Entonces, pero al final es por su gracia. Entonces, nada más, gracias a los que nos escuchan. Gracias, Brenda, también por tu tiempo. Recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, en Gracia CDMX, ir a nuestros blogs donde tenemos temas muy parecidos a esto del miedo, ansiedad, pero ahora de una manera bíblica, en el cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios como nuestra fuente de alimento, nuestra agua viva, para lidiar con esos pensamientos de ansiedad, de miedo y de muchos otros temas más que puedes encontrar en nuestra página web, graciascdmx.com. Puedes acudir a nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok e Instagram como Gracias CDMX. Y ahí podrás encontrar más recursos. Entonces, gracias por escucharnos y nos estamos oyendo. Hasta la próxima.